La misión de hoy día va a ser resolver este problema usando transformadas de Laplace, pero debemos revisar algunos teoremas que ligan las derivadas con el Laplace. ¿Ya? Bien, las voy a mencionar desde acá para no escribirlo, ya que mi letra no es la más deseada del mundo, pero nos va a servir para entenderlo. Bien, te necesitamos explicar tres teoremitas. Vamos a explicar que cuando nosotros deseamos calcular el Laplace y se ve involucrada lo que es una potencia a la enésima y una función, en cómo se calcula o cuál es la mejor opción que tenemos es usar la relación con las derivadas. En este caso, por ejemplo, un contexto bastante sencillo, si por ese motivo tenemos t cuadrado coseno de t, nuestra mejor opción correspondería a determinar el grado del polinomio involucrado y la función. Y esto se representa como menos 1 a la n de la derivada enésima con respecto a s de la transformada de Laplace. ¿Ya? Un segundito. Okay. Bien. Esto de acá es muy utilizado dentro de las EDOs, dado que tiene una similitud, por ejemplo, con la ecuación de Euler, que nosotros, por ejemplo, tendríamos x cuadrado y prima prima, pero en el contexto para Laplace podría ser fácilmente t cuadrado y prima prima, ¿ya? Pero nosotros ya tenemos una estrategia importante para el caso de la ecuación de Euler. Nosotros vamos a utilizar esta herramienta en el caso contrario que no cumpla la condición de Euler y necesitamos resolver una EDO. Bien. Ahora, con respecto a las derivadas y las transformadas de Laplace, nosotros tenemos una relación importante, tanto para la primera como la segunda. ¿Ya? Dentro del resumen que les mandé aparece una generalización ante varias derivadas, así que englobé solamente dos, que son las más utilizadas actualmente en el curso. ¿Ya? Bien, hablemos un poco de la primera derivada. Si nosotros queremos transformar la primera derivada de alguna función, esto corresponderá a s veces el Laplace de la función transformada sin derivar menos la función evaluada en cero. ¿Ya? Deme un segundito, que hay mucha gente entrando. Y también tenemos la transformada de Laplace para la segunda derivada, que en este caso va a ser de la siguiente forma. S cuadrado, el Laplace de la función, menos s veces la función evaluada en cero, menos la función derivada evaluada en cero. ¿Ya? Esto nos va a permitir calcular transformadas o, en estricto rigor, Laplace de funciones derivadas. Bien, esto de acá se puede buscar ejemplos para casos básicos, pero perdería sentido. ¿Ya? De todas formas, vamos a intentar ligar esa idea y su aplicación. Pero vamos a partir de este primero. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a plantear una inquietud. Vamos a verlo con un contraste. ¿Alguien que quiera tomar la batuta ante esta transformada? Elevado a 2t por t, por ejemplo. Con lo que hemos visto, no necesariamente con lo que hemos conversado hoy día, ¿cuál podría ser la mejor estrategia para calcular esa transformada? 1 partido por t al cuadrado y el desplazado de unidades. ¿Cierto? Acá vamos a usar el primer teorema de relación, que nos va a decir, calcula la función involucrada normal, que es t, pero recordemos que necesitamos desplazarlo, que esto proviene de la exponencial. ¿Esto a qué correspondería? A 1 partido en s cuadrado, en estricto rigor 1 factorial, y desplazado en 2 unidades. Con esto nos quedaría 1 partido en s menos 2 al cuadrado. Ya, ojo, acá estamos viéndolo desde el punto de vista del primer teorema de relación. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cambiar el punto de vista para poder involucrar la derivada y darnos cuenta que vamos a llegar al mismo resultado, pero no es muy aplicado en muchos contextos cuando hay involucrada una exponencial, pero se me ocurrió para poder hacer un contraste equivalente. Bien, recordemos la estrategia con la derivada, que dice, si nosotros tenemos la transformada de una potencia enésima con otra función, nos dice, esto es equivalente a menos 1 a la n de la derivada enésima de la transformada, ay, qué feo,
la transformada de la función involucrada. ¿Ya? Veamos qué ocurriría si vemos el mismo ejemplo anterior, pero desde este punto de vista. Lo que vamos a hacer va a ser intercambiar las funciones para que nos demos cuenta. Elevado a 2t. En este caso, lo que nosotros vamos a considerar, que acá nosotros tenemos la potencia enésima de t y aquí nuestra función. Lo que nos dice, bien, va a ser menos 1 elevado a 1 de la primera derivada del Laplace de la exponencial. Bien, el menos 1 elevado a 1 nos va a quedar 1 menos d en ds, menos la derivada, y la transformada a la exponencial, ya la hemos trabajado en algún momento, y nos quedaría 1 partido en s menos 2. ¿Ya? Bien, ante esto, nos vamos a ver en la inquietud de querer derivarlo. Vamos a representar esto de una mejor forma para poder derivar más expedito. Menos 1 de esta forma, y nos queda menos, baja el menos 1, y nos queda s menos 2 elevado a menos 2 por 1 en estricto rigor. Menos con menos nos da más, y nos quedaría 1 partido en s menos 2 al cuadrado. Lo cual es coincidente con el primer teorema de traslación. ¿Ya? Lo que hicimos es ver una transformada desde otro punto de vista y corroborarlo con el primer teorema de traslación. Ante esta situación, lo que quiero comentar, que si tenemos involucradas exponenciales, es mucho más sencillo utilizar el primer teorema de traslación en comparación a usar la potencia enésima. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo para que se consolide la idea y seguir avanzando. Lo que quiero preguntar, ¿queda claro, más que todo, la igualdad entre el anterior con esto, la utilización de este teorema para las transformadas de Laplace? ¿O aún falta consolidar con uno u otro ejemplo? Sí, ¿no? Hagamos otro para dejarlo claro. Súper. Me gustaría que uno que otro participara para no sentirme en el limbo, chicos, por si acaso. Cualquier comentario, duda, inquietud, alcen la voz nomás. Muy bien. Me parece. ¿Ya? Ahora, quitando el ejemplo de este, vamos a ver algo más en concreto. En particular, preguntémonos, ¿cuánto sería la transformada de t veces coseno de t? Bueno, para no complicarnos la vida, seno de t. Bien, lo que nos dice el teorema es, voy a escribirlo acá abajito para hacer el contraste, no, arriba. Lo que nos dice el teorema es que si tenemos una potencia enésima y una función multiplicada, corresponde a menos 1 a la n de la derivada enésima de la transformada de la función involucrada. Bien, ante esto nos damos cuenta que la potencia es de 1, que simplemente nos va a quedar menos 1 elevado a 1 de la primera derivada de la transformada del seno de t. Ante esto nos queda menos d en ds, y la transformada del seno, ya la hemos trabajado en algún momento, nos quedaría 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Ya? Y esto eventualmente debemos derivarlo para obtener el resultado solicitado. En este caso vamos a hacer lo mismo que la anterior, aplicar una estrategia para derivar esto de una forma un pelín más sencilla. ¿Y qué nos queda? El menos queda fuera, baja el menos 1, disminuimos en un grado la potencia y regla la cadena 2s. En resumen nos quedaría menos con menos más en el numerador 2s y en el denominador s cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahí tendríamos lo que correspondería al Laplace o la transformada de Laplace para la función t seno de t. Y esto también podría ser incluido en nuestro recetario, por decirlo así. Si nosotros nos cuestionamos y nos hacemos la pregunta, necesitamos calcular el Laplace inverso de este, ya lo trabajamos en algún momento. O bien, cuestionarnos la siguiente inquietud. Pero acá,
para llegar a esto, lo más probable es que debe haber ocurrido una derivada. ¿Ya? Hay muchas estrategias de abordarlo. Cualquiera que salga es interesante y hay que abordarla. ¿Ya? Bien. Con este ejemplito queda más claro la utilización del teorema. No quiero colocar una potencia, no sé, por ejemplo, cúbica, porque tendríamos que derivar 3 veces. Sí, Pato. Sí, Pato. Súper bien. Sí. Ya, vamos. Bacán. Vamos con los próximos, con los otros dos que me interesa ver hoy día. Ya el sábado vendría siendo como lo faltante, en caso de... Y nos queda la siguiente inquietud. ¿Qué pasa con aquellas transformadas de derivadas? Voy a verlo para el primer caso, el segundo ya sale entre comillas gratis. Y va a ser lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué nos dice el teorema? Si nosotros tenemos la derivada de una función, esto corresponde a S, el Laplace de la función, menos la función evaluada en 0. ¿Ya? Esto de acá no se aplica mucho en calcular las transformadas de funciones conocidas, ¿ya? Llámese, no sé, t cuadrado, coseno, seno. Esto se ve mucho más utilizado en resolver EDOs, ¿ya? Esa es su aplicación, más que todo. Voy a poner un ejemplo bastante absurdo, porque hay que hacerlo resolviendo EDOs para que se entienda mejor. Consideremos la función t cuadrado y queremos calcular la transformada de la derivada. ¿Ya? Aquí estamos bajo el supuesto de que no conocemos la función derivada. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos calcular el Laplace de la función derivada, correspondería a S veces el Laplace de la función menos la función evaluada en 0. Esto, en nuestro contexto, sería lo siguiente. S, el Laplace de la función original, suponiendo que no conocemos la derivada, correspondería a t cuadrado, menos la función evaluada en 0, que sería 0 al cuadrado. Y nosotros ya conocemos cuánto es la derivada, o sea, es la transformada de Laplace de t cuadrado, que correspondería a 2 factorial sobre s cubo. Y ante el s que está adelante nos correspondería 2 por 1, que es 2, s cuadrado. ¿Ya? Este teorema se usa cuando no se conoce la función derivada, ¿ya? Y se reduce a una función original. Si nosotros calculamos el Laplace de la función derivada, ahora suponiendo que la conocemos, el Laplace de la función derivada es igual a 2t. El 2 sale del Laplace, nos queda el Laplace de t, y el Laplace de t, ¿cuánto es? 1 sobre s cuadrado. 2 sobre s cuadrado, lo cual es coincidente. Ya, este ejemplo, repito nuevamente, es entre comillas absurdo, dado que su aplicación es en el 95, para no decir 99, para resolver EDOs, ¿ya? Porque nosotros, si nos presentan una función y nos dicen, oye, calcula la transformada de Laplace de la función derivada, simplemente derivamos y calculamos, ¿ya? Vamos a intentar utilizar menos recursos posible y vamos a usar la derivada que la sabemos hacer súper bien, ¿ya? Bien, eso vendría siendo el ejemplito para este. También se puede extrapolar para el caso de la segunda derivada, pero veámoslo mejor resolviendo EOS. ¿Ya? Si no me equivoco, la ayudantía contiene ejercicios con T, que podría ser, por ejemplo, el 3A, que hay un T ahí involucrado, el B también hay un T, el C también hay un T, y para qué decir el D, Gracias. que acá tenemos T cuadrado. ¿Ya? Todo es posible, así que hay que tener paciencia. Acá, bueno, vamos a intentarlo hacer todos. De todas formas, los pendientes quedan entre comillas como ejercicios, pero acá hay uno más que otros relevantes, que sí o sí tenemos que verlos. Ya los demás salen súper bien. Bien. ¿Le puse pegar? Sí. Ya. Vamos hasta acá. Mi recomendación para resolver EDOs, bueno, no sé si en algún momento habrán revisado la pauta de esta ayudantía.
se han dado cuenta que a medida que aborda los ejercicios, pone un pequeño resumen de las herramientas que vamos a utilizar. Y realmente, en su momento de estudio, al querer resolver E2, establezcan también los teoremas relacionados para poder abordarlos, ¿ya? Y a medida que lo vayan escribiendo, se lo van aprendiendo a medida de repetición. ¿Ya? Entonces, acá estamos enfrentándonos a dos cosas. Uno sería cuestionarnos cuánto es el Laplace de una segunda derivada y cuánto sería el Laplace del coseno. El Laplace del coseno lo hemos trabajado, de todas formas lo vamos a especificar, recordándolo, que el coseno de AT correspondería a S sobre S cuadrado más A al cuadrado. Ahora, necesitamos calcular el Laplace de una segunda derivada. Nosotros sabemos, por teoría, que el Laplace de una segunda derivada corresponde a S cuadrado, el Laplace de la función, menos S por la función evaluada en 0, menos la función derivada evaluada en 0. ¿Ya? Bien. Con eso tendríamos listas las herramientas pertinentes para abordar esta EVA. ¿Ya? Bien. Lo que tenemos que hacer formalmente sería aplicar Laplace a toda la EVA. Amor, ayúdame a fumar. Ay, perdón, ¿quieres ir yo? Daño. A fumar. Perdón. No se lo preocupes. En estricto rigor lo que tenemos que hacer es calcular el Laplace de todo. ¿Ya? Para esto, mi recomendación a veces es hacer esto por partes. Calcular el Laplace de esto acá abajito, calcular el Laplace de esto acá abajito y después mezclarlo todo junto. ¿Ya? Porque si hacemos todo en una sola misma línea, se arma un lío bastante grande. Bien. Entonces queremos calcular el Laplace de una segunda derivada. Remontándonos con el teoremita que tenemos aquí arriba, veamos qué nos queda. Esto dice a S cuadrado, el Laplace de la función sin derivar, menos SBS, la función evaluada en 0, menos la función derivada evaluada en 0. Lo importante en estos ejercicios, esta información tiene que estar dada. Si remontamos un poquito el enunciado, nos damos cuenta que ambas, tanto la función evaluada en 0 como su derivada evaluada en 0, es 1. ¿Ya? Así que esos valores los conocemos. Ante esta situación, tenemos S cuadrado, Laplace de I, menos S, por 1 en estricto rigor, menos 1. Ya, en resumen, S cuadrado, Laplace de I, menos S, menos 1. Y yo quiero hacer una pregunta. La profe esto lo llamaba de otra forma, por ejemplo. Y de S quizás. Y mayúscula. Y de ese la llama Pato. Y mayúscula. Muchas gracias. ¿Sí? Esto se debe, es que es tedioso andar escribiendo L de I muchas veces. ¿Ya? Vamos a tomar que I de S, y I mayúscula y grande, corresponda al Laplace de la función I. Y queda una forma un poquito más sencilla de escribir. Voy a obviar el paréntesis S. Menos S menos 1. Recordando qué es esto. Bien. El Laplace, en este caso, de coseno de 3t, correspondería a S sobre S cuadrado más 9, en estricto rigor. ¿Ya? Y bueno, para que no caiga en duda, el Laplace de I, que sería lo último que nos faltaría por transformar, que sería este de acá, es simplemente el Laplace de I. En nuestro contexto, I. Ya, con eso listo, calculado, vamos a reemplazar arriba. Al reemplazar, ¿qué tenemos? Segunda derivada, que sería S cuadrado I menos S menos 1, menos la función transformada, que quedó como I, igual a Laplace del coseno, que sería S sobre S cuadrado más 9. ¿Hay alguien en inglés? Ya, lo he aceptado. Muchas gracias. Y voy a copiar esto para que sea un contraste. Copiar, pegar, y en azul, esto es igual a esto, pero con una transformada de Laplace de por medio. ¿Ya?
Primero que todo, desaparecen las derivadas y simplemente nos queda despejar y grande para eventualmente calcular el Laplace inverso de esto. Bien, vamos a aprovechar la hoja, vamos a duplicarla y vamos a trabajar en el despeje de y grande, que es nuestra misión. Siempre va a ser nuestra misión despejar y grande. Bien, tenemos esto de acá, vamos. Y esto se fue. Y estaríamos. Bien, estrategia número 1. Agrupar las i. Y todo lo que no corresponda a i al lado derecho, que es lo que estorba. En este caso, el s menos 1, llevarlo al lado derecho, y esto de acá, agruparlos y factorizarlos. Al factorizarlo nos queda s cuadrado más 1 por i igual a s sobre s cuadrado más 9 más s más 1. Si despejamos i... ¿por qué s cuadrado? No, este de acá. Ah, pero cuando agrupaste las i, ese cuadrado menos 1. Sí, menos 1. Sí. Menos 1. Sí, ese. Muchas gracias. Casi un embarazo del siglo. Thank you. No, yo pensé que no estaba hablando de este. Sí, menos 1. Dividimos todo para despejar el i, s cuadrado menos 1, y nos queda i es igual a s sobre s cuadrado más 9, s cuadrado menos 1, más s más 1 sobre s cuadrado menos 1. Y voilà. ¿Y el i quién es? El Laplace de una función i de t que queremos conocer. El problema de todo esto es, oye, ¿qué carajo es la transformada inversa de esto? Aquí quiero escuchar estrategias, sugerencias. ¿Hay un coseno por ahí o no? Ya hay un coseno por ahí. Acá hay un coseno ahí escondido, ¿cierto? Pero tenemos... sí, hay algo complicado ahí. Estrategia, escucha. Yo creo que va a salir al tiro. Yo tengo una estrategia. Acá, en el lado derecho, ¿se puede separar ese s cuadrado menos 1 de una forma inteligente? Separa y te sale un seno y un coseno. Ufa, casi. ¿Cuál? ¿El del lado derecho? El de... me perdí, me mareé. Ya. Yo estoy trabajando un poquito en el lado derecho, que hay una posibilidad de ayuda, que si esto lo vemos como una suma por diferencia, que está acá abajo, nos permite simplificar el s más 1, que podría aliviarnos un poco el asunto. Lo que no los aliviana es el primer término, el s cuadrado más 9 por s menos 1 por s más 1, más 1 por s menos 1. Este queda sencillo. El Laplace inverso de esto, sencillo, conocido, regalado, pero el problema está en el otro. Bien, ¿soluciones? De la derecha una constante desplazada. Esto de acá, sí, es una exponencial. Es EAT nomás. Vale. Pato, Cuéntame. es que si tomando lo que decía el compañero y también pues, parecido en la de la derecha, se podría haber hecho S partido S cuadrado menos 1 más 1 partido S cuadrado menos 1. ¿Y haber dicho que era coseno hiperbólico y seno hiperbólico? Ajá. Sí, ningún problema. También es válido. Claro, porque es mucho más simple así. Todo va a depender del cómo lo queramos ver. Por ejemplo, como me lo comentaste ahora, separando de esas formas, efectivamente se logra ver muy claramente el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. El pequeño pero, el a x, no, el a t menos el a t medios más el a t más e a la menos t, ahí sí,
medio. Sería la suma del coseno hiperbólico y la del seno hiperbólico. Se va. E a la t con e a la t, 2, 2, 2. Se van. Sí, es equivalente. Si ambas representaciones son iguales. Bueno, Ujú. Bien, pero tenemos un problema más grande todavía. Este de aquí. Pato, Todavía no. se Diga. puede sumar 1 y restar 1, ¿no? Mayor. Ya, sumar 1 y restar 1. Un compañero dice fracciones parciales. Abordemos las dos ideas. El sumar 1 nos permitiría separar una fracción y eliminarse con este, pero nos quería menos 1 con todo lo demás. ¿Se logra ver eso, cierto? S más 1, Sí. menos 1, y al momento de separarlo igual nos va a quedar el mencocho medio grande dando vuelta. ¿Ya? Yo creo que vamos a tomar la recomendación del compañero a usar redoble de tambores, fracciones parciales. ¿Ya? Porque con eso nos va a poder separar todo esto de una forma expedita. ajá. Pato, Dime. y combinando, porque si disminuimos el denominador y además ponemos un menos 1 arriba, quizás puede salir más rápida o más fácil la fracción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el procedimiento? Fracciones parciales. Eso, parciales. Ya, yo tengo voy a tomar tu idea, tengo una propuesta, tengo una pequeña propuesta. A ver qué les parece. La propuesta que tengo es separar esto en dos fracciones, pero sí así vamos a tener que hacer dos pequeñas fracciones parciales, en vez de una tan grande. ¿Les parece? Yo creo que materializando la idea, se va a lograr ver de mejor forma. Por ejemplo, lo que quiero comentar. Esta es nuestra expresión, la que está complicada, para poder calcular el Laplace inverso, a no ser que alguien venga con algo mágico y lo haga, pero creo que yo no creo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer va a ser un trabajo previo, pero de una expresión bastante particular. Por ejemplo, s cuadrado más 9 lo vamos a dejar solito y vamos a trabajar con lo que quedó sin considerar, que sería el s más menos 1 y el s más 1. Arriba 1. ¿Ya? Les voy a explicar un truquito ante esto, pero primero hablemos de las fracciones parciales. Si queremos abordar esa fracción que quedó solita, formalmente lo que debería ocurrir sería a s menos 1 más b s más 1, en estricto rigor. O lo otro es un truquito, que es lo siguiente. Igual les voy a explicar un truco con las cosas lineales. Si nosotros tenemos s menos 1 y s más 1, existe también un truco en las cosas lineales, si es que consideramos lo siguiente. S menos 1 y S más 1. Si en el numerador colocamos la diferencia entre estos dos, vamos a llegar a una representación sencilla. Por ejemplo, si involucro S más 1 menos S menos 1, ¿cuánto me queda en el numerador como valor? 1, o sea, perdón. 2. 2, ¿cierto? Pero acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un 1 o un 2? Claramente un 1, ¿no? Para corregir ese 2, un medio. Y ante esto, vamos a separar las fracciones. Un medio, S más 1 sobre S menos 1, S más 1, menos S menos 1, partido en S menos 1, S más 1. Y aquí, ¿qué ocurre? Maravilla, se simplifican. Y nos queda un medio, 1 partido en S menos 1, menos 1 partido en S más 1. Y voilà, fracciones parciales rapidísimas. Ya, este truco, ojo, el que está acá, solamente funciona para casos lineales, o sea, soluciones reales. Si despejamos esto al 0 nos da 1 y menos 1. Y la estrategia en qué consiste en tomar los polinomios que están abajo multiplicándose, idealmente el más positivo adelante
y el más negativo al final, en resta, y ver que quede un número. ¿Ya? Y si el número no coincide con esto, lo arreglamos. ¿Ya? Ojo, tiene que ser un número acá también. Si es un S, el truco hay que modificarlo y no hay tiempo para aprender tantos trucos al mismo tiempo. ¿Ya? Pero el camino más confiable siempre va a ser fracciones parciales. Así que veamos en estricto rigor las fracciones parciales de esto y además un truquito para los casos lineales o reales. En este caso lo que tenemos que hacer es sumar las fracciones y vamos a comparar con el numerador del lado izquierdo, que nos queda de esta forma. El truco, no sé el nombre verdadero, pero usualmente los estudiantes le llaman punto crítico. Nosotros acá tenemos dos puntos críticos involucrados, que en este caso es -1 y 1, y los vamos a usar de la siguiente forma. Ese lo vamos a evaluar en -1 y nos queda 1 es igual a A menos 1 más 1 más B menos 1 menos 1. Ya voy a llevar esto un poquito abajo. ¿Y qué nos dice? Ah, ya, esto es 0. 0. Y acá nos queda menos 2b. Entonces 1 es menos 2b, por consecuencia b es menos 1/2. Bien. Si ahora consideramos el otro punto crítico, que es 1, nos queda 1 es igual a 1 más 1, más b, 1 menos 1. Este compadre se hace 0, y nos queda 1 es igual a 2a. Entonces a es 1/2, lo cual es coincidente con el truquito de acá abajo, porque si distribuimos nos queda que a es 1/2 y que b es menos 1/2, llevándose el signo de aquí. Bien, lo que hemos hecho sigue siendo quizá un 30% de toda la fracción parcial. ¿Ya? Pregunta, ¿todos bien hasta el momento? Sí. Súper. Ya, vamos a seguir trabajando la expresión de arriba, que es lo que está causando mucho problema ante este Laplace inverso. Tenemos, ante esto, tenemos, ya, s cuadrado más 9, pero acá tenemos una representación distinta ahora, 1/2 por 1 partición s menos 1, menos 1 partición s más 1. Bien, el 1/2 lo sacamos, vamos a hacer un paréntesis distinto ahora, para representar cosas distintas. Nos queda s cuadrado más 9 por 1 partición s menos 1. Menos 1 partición s cuadrado más 9 por 1 partición s más 1. Y acá tenemos que hacer una fracción parcial para estos dos y una fracción parcial para estos dos, en vez de hacer una fracción parcial triple. ¿Ya? Reducimos las fracciones parciales, pero a dos más pequeñitas. Bien, vamos a abordar cada una de ellas. A este lo vamos a llamar 1 romano y este 2 romano. En clase han visto así una fracción parcial tan larga, ¿cierto? Sí, hemos visto fracciones largas. Súper. No estamos tan lejos. Bien. Entonces, ante esta nueva fracción parcial, lo que tenemos que hacer es tener cautela. Acá tenemos un caso complejo. Recordad que los casos complejos se tratan de una forma especial. Nos quedando AS más B, S cuadrado más 9, más C, S menos 1. Bien. En este caso, sumamos fracciones y comparamos con el numerador del lado izquierdo. ¿Qué nos queda? S es igual a S por S menos 1 más C, S cuadrado más 9. Distribuimos y después agrupamos.
AS cuadrado menos AS más BS menos B. Más CS cuadrado más 9C. Bien, misma estrategia, agrupamos ahora. Tenemos para las S cuadrado A más C. Para los S tenemos B menos A por S, si no me equivoco. Y para la constante, 9C menos B. Y en el lado izquierdo, ¿qué tenemos? 0S cuadrado más 0 por S, no miento, más 1 por S más 0. Y con esto se arma el sistema de ecuaciones. Preguntamos para S cuadrado, para S y para ningún S. Y nos queda 0 es igual a A más C, S, que es 1, es igual a B menos C, y para el último, 0 es igual a 9C menos B. Pato, ¿por qué? El S sería menos A, ¿no? Sí, eso mismo está dando en cuenta. Ahí sí, ¿cierto? A más C, B menos A, 9C, sí, ahí sí. Ya, ahí estaría nuestro sistema de ecuaciones. Propongo la siguiente estrategia. Veamos si me la aceptan. ¿Les parece razonable sumar todo? ¿Las tres? ¿Sumarlas todas juntas? ¿Por qué piensan sumar? Si sumo estas dos, se me dan los A, quedándome 1 es igual a B más C. Y si sumo esta con respecto a la última, este B se va con este menos B y nos queda 1 es igual a 10C. Por consecuencia, C es un décimo. Si C es un décimo, podemos concluir que A es menos un décimo. Y nos cuestionamos ahora la existencia de este. Ya tenemos B, no, o sea, ya tenemos A, nos faltaría B. Entonces, 1 es igual a B menos A, que sería menos 1 partido en 10, y nos quedaría 1 es igual a B más un décimo, restamos el un décimo, nos queda 1 menos un décimo, es igual a B. Por consecuencia, B sería 9 décimos. Y con toda esta parafernalia, descubrimos que nuestra primera fracción parcial se puede reescribir de otra forma, gracias a estos números. Ya. Me dio calor. Dame un segundito. Ya. Creo que llegué emocionado hoy día. Pato, Cuéntame. si no hubiésemos hecho, o sea, si hubiésemos hecho lo que dijo el compañero al principio al sumar más U y menos 1, nos habríamos liberado de un factor en el denominador. ¿No habríamos podido hacer todo esto o sí, igual? Igual. Voy a mostrar estáticamente lo que hubiera ocurrido. Después lo corregimos. S cuadrado más 9, S menos 1 y S más 1. Lo que ocurre con esto sería, pensemos, menos 1 más 1, y estos dos, este lo agrupo y este lo dejo solito, pensando, por ejemplo. Nos quedarían S menos 1 sobre S cuadrado más 9, S menos 1, S más 1, más 1 partido en S cuadrado más 9, S menos 1 y S más 1. Acá se simplifica y nos queda 1 sobre S cuadrado más 9, S más 1, más S cuadrado más 9, S menos 1, S más 1.
Creo que justamente estamos resolviendo este ahora, Sí. creo. Y el problema es que esta de acá sigue existiendo 3 multiplicaciones. Sí. Entonces, Ya. igual queda largo. Ya, gracias. El ejercicio en sí es largo. Ya, acá lo que buscaba este problema era, entre comillas, hacer muchas fracciones parciales, para no decir perder mucho tiempo. ¿Ya? Bien. Con esto ya resolvimos recién la primera subfracción parcial, que es esta, y después cuando ya tengamos todo listo, vamos a reemplazar todo lo pertinente. ¿Ya? Me gustaría poder representarla de inmediato. Ahí sí. Entonces, si esto lo tomamos y lo copiamos, gracias a nuestra fracción parcial, estas fracciones se pueden reescribir de la siguiente manera. Recordemos que es AS más B. AS más B nos quedó menos 1 partido en 10 por S más 9 partido en 10 sobre S cuadrado más 9 más C. Y C nos dio 1 sobre 10 partido en S menos 1. Si sacamos un décimo de todas las fracciones, nos quedaría 1 sobre 10 sobre 9 menos S sobre S cuadrado más 9 más 1 partido en S menos 1. Y esto de acá, recién lo reemplazaría aquí. Bien, todos me siguen, ¿cierto? De todas formas, tenemos que darle una segunda vuelta para hilar bien la idea. Lleguemos para calcular la próxima fracción parcial. La que nos interesa ahora es muy similar a esta. La única diferencia que es para el otro signo. Ahora es con S más 1. Tenemos 1 sobre S cuadrado más 9, 1 partido en S más 1. La segunda subfracción parcial. Y resolvemos. Ya, misma estrategia que en el caso anterior, nos queda AS más B, S más 1, más C, S cuadrado más 9. ¿Qué nos quedaría? AS cuadrado más AS más BS más B más CS cuadrado más 9C. Si agrupamos, tenemos A más C, S cuadrado más A más B, S y 9C más B. Y en el lado izquierdo, ¿qué tenemos? 0S cuadrado más 1 por S más 0. Y bien, nuestro nuevo sistema de ecuaciones va a ser el siguiente. S cuadrado, S y S0. Tenemos 0 a la izquierda, A más C a la derecha, después 1 a la izquierda es igual a A más B, 0 a la izquierda y a la derecha 9C más B. Acá mi truquito de querer sumar todo creo que ya no está disponible. Así que pensemos en otro. Ya, ¿qué tenemos? Pienso en lo siguiente. El primero es A más C. El segundo podría ser... Voy a multiplicar todo por menos 1 el segundo. Que nos quedaría menos 1 menos A más B, menos B. 0 es igual a 9C más B. Ahí sí. ¿Qué pasa si sumamos ahora todo? Los primeros dos, se van las A, quedándonos simplemente menos 1, C menos B. Y si le sumamos ahora 9C más B, se van los B, quedándonos simplemente menos 1 es a 10C. ¿Ya?
Entonces, ahora sí sumamos todo. Aquel o aquella que le guste usar matrices también es válido. Va a depender de nuestro estilo o nuestra forma de resolución de sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos que nos quedó menos 1 es igual a 10c, entonces c es menos 1/10. Por consecuencia, a va a ser 1/10. Luego tenemos, ¿qué tenemos? Nos falta b. 1 es igual a más b. Entonces, 1 es igual a 1 partido en 10 más b. Entonces, b es 1 menos 1/10. ¿Estará bien? Sí, Pato. Súper. Pregunto, yo creo que estén atentos porque si aquí me equivoco, el resultado del problema va a estar re malo. 9/10. ¿Ya? Ya tenemos nuestra segunda representación para nuestra segunda fracción parcial. Voy a ver si puedo escribir la fracción parcial que me interesa. Bien amononado. Y tenemos que esto es igual a menos, o sea, sería AS más B. En este caso, A nos dio 1/10 por S más B, que sería 9/10 sobre S cuadrado más 9, más C partido en S más 1. En este caso, C nos dio menos 1/10. Si factorizamos todo por 1/10, veamos si me queda el espacio pertinente para poder hacer todo esto. Nos queda 1/10 de S más 9 sobre S cuadrado más 9 menos 1 partido en S más 1. Y voilà. Recién tenemos la segunda subfracción parcial. Y con esto estamos dispuestos a poder reescribir la gran fracción parcial que nos estaba generando muchos problemas. ¿Ya? Vamos para allá. Duplicar. Tenemos una segunda vuelta al problema. Que aquí todo radica en las fracciones parciales. Ya, eso nos dio la segunda subfracción parcial. Y la primera nos dio esto de acá. Copiar. Bien. Tenemos eso. Ya con nuestras nuevas fracciones parciales estamos dispuestos a poder reemplazarlo acá arriba para poder seguir nuestro trabajo que quedó pendiente. Entonces nos queda, aquí mucha paciencia por favor, 1/2 de la primera subfracción parcial menos 1/10, 9 menos S sobre S cuadrado más 9 más 1 partido en S menos 1 menos 1/10 S más 9 S cuadrado más 9 menos 1 partido en S más 1. Si podemos factorizar todo por 1/10, nos queda 1/20 ¿de qué cosa? De 9S partido en S cuadrado más 9 menos esto de acá, porque tienen la misma base. Voy a empezar a agruparlos ya. Menos S más 9, S cuadrado más 9. Cuidado con los paréntesis. Ay, Señor Jesús. El signo de ahí también. Pato de Pato, 70 Pato, creo que el 1 romano es Eso, 1 partido del por 10 menos S. positivo. Sí, ese. ¿Cuál?
¿Este? El menos S, el segundo Este es componente, el 1 partido por S menos 1, parece que eso es negativo. Cuando sacaste el menos para afuera de menos un décimo. Es Ah, 1 partido por 10, pero positivo. Parece. Este, aquí. Muchas gracias. Ahí sí. Sí, ahí sí. Y este, y aquí lo corregimos al tiro. Ya, súper bien. Muchas gracias, de verdad. Pues si no hubiera sido un error. Ahí sí. Ya, Una cosita. cuéntame. Al principio dejamos, bueno, resolvimos uno que era 1 partido por S cuadrado más 1 está considerado, ¿cierto? No, acá no está considerado. Después tenemos que volver a incluirlo acá. Ah, ok, vale. Solamente resolvimos este. Bien. Ahora lo que vamos a hacer para poder sacarnos esos menos un décimo, vamos a factorizar menos un décimo en ambos lados para que nos queden sumas inmediatas. Y ahí juntar todo de una. 9 menos S, misma base, ojo, misma base, más S, más 9. Sería 18, ¿no? Acá tengo un 9. Sí, los S se van 18, partido por S cuadrado más 9. Sí, es que tengo un poco de miedo. Y a ver, si seguimos agrupando esto, S cuadrado más 9, menos 1 partido en S menos 1, menos 1 partido en S más 1. Ahí sí. Sí, lo que ocurre, lo que me causa miedo, en verdad, porque para que coincida con la otra respuesta de la ayudantía de Edo, tiene que quedar S cuadrado más 9 para que dé el coseno 3t que dio en el ejercicio de Edo. Pero entonces sepáralos nomás y no lo agrupes. Ahí te queda 9 partido por S cuadrado más 9 y un menos va a ser un S partido por S cuadrado más 9. El problema es que hay que agruparlo. Ese es el tema, para que quede S cuadrado más 9. Pato. Diga. Mira, no sé si estoy en lo correcto, pero en el 1 romano parece que Dale, igual todo sigue sirve. habiendo. En el 1 romano parece que igual hay un problema porque tú pusiste menos 1 partido por 10, pero creo que antiguamente. No, a ver. Ese debería ser un más, ¿o no? O sea, en el paréntesis dice 1 partido, menos 1 partido por S menos 1. Debería ser más 1 partido por S menos. O nada que ver. Es que debería ser menos porque sacó el menos para El que afuera, viene menos un décimo. Claro, a ver. Es que aquí, no, acá solamente saqué el undécimo, entonces el menos queda vivo, porque Claro, saqué el porque el undécimo S, positivo. claro. Ah, positivo. Pero el A menos, ver, el que viene después, dice menos 1 partido por S menos 1. Sí, lo tienes negativo afuera. Yo por eso te dije que modificaras el segundo componente. espérense, ¿de cuál estaba hablando? Me perdí ya. El 1, del 1 del 1 1 romano. romano. Este es el 1 romano. Sí, Sí. correcto. Este debería ser un más, po. Sí, ese Sí, es un porque más. tú sacaste afuera menos un décimo. Ese es un más. Ese es un más. No, pues el menos undécimo fue para el segundo romano. El segundo romano por lo menos creo que estaba bien, pero el primero. A ver, acá sacamos el undécimo. A ver, calmación. Estoy entrando en conflictos con mi mente. Vamos a hacer algo bien sensato. Me van a perdonar, vamos a hacer trampa. Tenemos, ¿cuánto era? S sobre S cuadrado más 9, ¿cierto? Por 1 partido en S menos 1. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer la maravilla del tablet. S menos 1, sí. Sí, S cuadrado, S menos 1. Creo que debería arrojarlo de inmediato como fracción parcial.
Esto no deberíamos hacerlo, menos yo. Ya. Porción, fracción. Fracción parcial, ahí está. Pero en la prueba se puede. No voy a meter no voy a meter juicio ante eso. Ya. Estoy intentando, ahí está. 9 menos S, partido en S cuadrado más 9, más 1. Este está bien, el 1 romano está bien. Claro, es que ahora lo pusiste más, le pusiste un más. Antiguamente Ya. tenía solamente un menos. Ya, es que no sé por qué, y bueno, ya filo. Pero vamos a corregir, veamos el 2 romano. El 2 romano ahora es con un más 1. Veamos. Calcula. Y ahí está. Sería S más 9 menos 1 partido en S más 1. ¿Está bien? Los dos están súper bien. Acá, ya. Entonces, ahora quedaron bien, así que no deberían haber más problemas. Hagamos todo de nuevo. No nos queda más que ahora. Sería este, lo vamos a topar, lo vamos a copiar, porque ahora está bueno, ¿cierto? Entonces, por aquí, que fue el segundo que copiamos, y tenemos este. Este de acá arriba es el que está generando problema. Entonces vamos al 1, que el 1 ahora sí está bien escrito, ¿cierto? Copiar, y nos vamos para acá, ahora sí. Reemplacemos todo de nuevo. Perdón por el error. Sería un medio del primer romano. Sería un décimo. S9, por favor, no me arreglo. 9 menos S cuadrado más 9, menos más 1 partición S menos 1. Ya, ahora sí. Menos, con S10, menos un décimo. Ahí sí, era un tema de signo. Lo que decía. S más 9, S cuadrado más 9, menos 1 partición S más 1. Ahí sí. Bien. Vamos a factorizar por un décimo. Nos va a quedar un 20avos de 9 menos S cuadrado más 9, más 1 partición S menos 1, menos, porque el menos queda intacto, de S más 9, S cuadrado más 9, y si distribuimos, menos con menos nos da más 1 partición S más 1. Ahora sí, voilà. Un 20avo de 9 menos S menos 9, partición S cuadrado más 9. Uy, al fin. Tiene mejor pinta. S menos 1 más 1 partición S más 1. Bien. Nos queda un 20avo de menos 2S, S cuadrado más 9, más 1 partición S menos 1, más 1 partición S menos 1. Y si distribuimos el 20avo, nos queda un 20avo por 1 partición S menos 1, más un 20avo, 1 partición S menos 1, más 1. Y menos 2 por un 20avo sería menos un décimo por S cuadrado más 9. Y al fin, después de tanto, logramos calcular la fracción parcial tediosa que nos había quedado. Y lo que tenemos que hacer ahora es retomar el problema, que quedó acá tirado. Retomando. Nos quedó eso, y que no se nos olvide la colita, que esa colita fue el 1 partición S menos 1. Bien. ¿Qué es lo último que podemos hacer? Sumar estos dos, ¿no? Que nos quedaría un 20 más 1 sería 21avo. 21 20avo por 1 partición S menos 1, más 1 partición 20 por 1 partición S más 1, menos un décimo por S cuadrado más 9.
y esto es igual al Laplace de I. Y si ahora calculamos el Laplace inverso de esto, media cueca. I de t va a ser 21/20. El Laplace inverso de esto, ¿cuánto es? Exponencial. La exponencial, ¿cierto? E de t. El próximo, como es más 1, nos queda menos la exponencia, o sea, e a la menos t, exponente menos. Y el s partido en s cuadrado más 9, redoble de tambores, coseno de 3t. Y esto, lo que encontramos, vendría siendo la solución de la EDO. Algo largo para un método que es más fácil con las herramientas usuales de EDO. Pero se logró. ¿Ya? Bien, lo más probable es que hayan quedado con harto miedo. De hecho, qué terrible haberme equivocado con los signos. Pero bueno. Bien, hilando un poco ya el ejercicio en general, las dificultades de la transformada de Laplace para poder calcular EDOs usualmente radican en dos cosas. La primera es hacer fracciones parciales si es que es necesario. Y lo segundo, que nos topemos con algún Laplace inverso que no sea ni por si acaso conocido. ¿Ya? Esas tendrían siendo las mayores dificultades. Y si es que queremos agregarle una tercera, sería que la EDO que queremos resolver a través de la transformada de Laplace se vuelva más compleja, o sea, no es que se vuelva compleja, sino es que la EDO ya es difícil, pongámosle dificultad nivel 3, y reduce a una EDO de dificultad 1, por dar un ejemplo. En este caso, la EDO se transformó de dificultad 2 a una dificultad 0 a nivel de EDO, pero acá se transformó en un problema, en un cacho del puerto en buque, de fracciones parciales. Que está acá, el cacho. ¿Ya? Eso. Clásica pregunta. ¿Dudas, consultas e inquietudes? Pato. Dime. No, pero, bueno, no tiene que ver tanto con el ejercicio, pero la profe, ¿cómo pregunta estas cosas? Como, ¿ahí hay una vea cómo la resuelve? ¿O? Es que acá está la disyuntiva. Me gustaría tener como un pitito para que no salga como en la grabación, pero en modalidad de diurno se preguntan este tipo de ejercicios. De hecho, este fácilmente puede ser un ejercicio de certamen. ¿Ya? Lo que ocurre ahora con el online, no sé si va a preguntar la misma cosa y eso como una selección múltiple. Ojo, ahí se genera una ambigüedad, se genera una pequeña ambigüedad. Porque es muy distinto, por ejemplo, que yo les diga, ya, resuélvanme esto y yo les doy un set de resultados. Lo que podría hacer, para no perder todo el tiempo en el desarrollo, sería ver, ¿qué pasa si derivo esto y lo reemplazo acá? ¿Me dará igual? Si no cumple, voy a intentar con el otro, lo reemplazo, tampoco. Y el que me calzó, tin. Me evité usar la transformada de Laplace, sino que vi, me están dando estas posibles soluciones, voy a corroborar si resultan acá arriba. Esa es como la ambigüedad que siento que puede existir en este certamen 3, porque teniendo los resultados, independientemente que digan usando transformada de Laplace, uno puede tomar el resultado, derivarlo, reemplazarlo acá arriba y ver si resulta. Si es que no, paso al otro y así sucesivamente. Pero en el diurno, como es de desarrollo, 100% desarrollo, ahí uno tenía que desvivirse haciendo la fracción parcial. Claro. Pero si te ponen un ejercicio de esto en el certamen, te ponen al final 2 nomás. Perdón. Sí, pues. Si es que nos dan la apertura de eso, en el sentido de que mande el desarrollo, ahí, bueno, estamos calzados. Hay que hacer el desarrollo. No, es que a lo que voy es que un ejercicio de esto demanda demasiado tiempo. Sí, demanda tiempo. Por ejemplo, pensemos que nos demoramos 40 minutos quizás. Claro, eso. Voy a hablar desde una perspectiva general, más que todo. Dentro de ejercicios de este estilo,
¿qué es lo que ocurre generalmente? Que son 4 preguntas en el certamen, 3, usualmente, y esas preguntas son una de Edo de primer orden. La segunda pregunta, Edo de segundo orden. Tercera pregunta, aplique Laplace. Y usualmente la cuarta pregunta podría ser de aplicación, ¿ya? Que es lo que quiero ver el lunes. Así por si acaso, por si las moscas. ¿Ya? O esta pregunta 4 puede ser reemplazada por otra de Laplace. Entonces, si es que tenemos 4 preguntas en una modalidad normal, ojo, modalidad normal, en 2 horas es posible. Ya. El problema, ¿cuántas preguntas fueron en el certamen 2? ¿10? ¿12? Sí. Como 12. Entonces, si es que son 12, deberían ser, o sea, poniéndome así en la posición de alumno-profe, deberían ser 12 rapiditas, no en el sentido de tan extensas. No sé si me explico. Porque este de acá claramente es muy extenso y encuentro validez que pidan el desarrollo de esta pregunta y que las demás sean, no sé, por ejemplo, 6 rápidas. 6 rápidas y estoy full metido con una. Y ahí me alcanzaría el tiempo. Igual en el certamen pasado, en el 2, bueno, yo no soy referente porque no soy muy cabo en la cuestión, pero yo creo que nadie alcanzó a terminar el certamen porque era extenso según yo. No era para el 100. Creo que no he revisado las preguntas todavía. Tendría que verla. Es que aquí es cuando mi opinión pierde validez, porque como he sido mucho tiempo yo antes, ver los problemas es como que, esto ya lo vi en algún momento, entonces no soy muy buen referente. Pero sí me pongo en la situación de que estos ejercicios demandan tiempo y hacer 12 de la misma dificultad no terminaríamos en 2 horas, sino que terminaríamos mañana quizás. Eso hoy, sí. Parece que buena pregunta. La profe parece que iba a cambiar la modalidad del certamen 2, si no me equivoco. Por lo menos parece que va a ser alternativa y ejercicio de desarrollo. Ya, porque si así, yo creo que tendría mucho más lógica, por ejemplo, resolver, no sé, 6 problemas de alternativa y uno bien cototo, entre comillas cototo, de desarrollo, que ahí demande el mayor tiempo posible. Claro. Buena pregunta. Bueno, me gustaría estar en la mente de la profesora para poder tener una respuesta más certera, pero lamentablemente no la tengo. Acá yo me siento entre la espalda y la pared. Ya. Vamos con uno más. Sí. Vamos con uno más que me interesa ver y los demás pueden quedar, entre comillas, de tarea. Pero de todas formas quiero ver un caso particular de la E2. Ya estoy viendo cuál puede ser más pertinente. Creo que el B, el ítem 3B. Ya con ese ya terminamos por hoy, porque intentar hacer esto ya nos dimos cuenta que demanda un poco más de tiempo. Pero este me interesa porque tiene una condición particular. Ya, para el B vamos a tener que usar 3 herramientas. En este caso, ¿por qué pensamos que este se puede resolver por Laplace? Partamos por ahí. Primero que todo, al ver esta Edo, ¿calza con alguna herramienta de Edo que conozcamos? Ojo, en particular segundo orden. Lamentablemente no. Si es que pensamos en Abel, no nos están regalando una solución. Si es que pensamos en coeficientes constantes, la respuesta es no, porque acá hay un t que está molestando. La ecuación de Euler o Euler tampoco, porque nos faltaría un t cuadrado acá. Y ya con que no hayan para resolver la homogénea asociada, estamos en problemas. Ese es un motivo o
o lo gatillante o la condición para decir, ya, no sé qué hacer con las EDO, así que usemos Laplace. Bien, ante esto, las herramientas de Laplace que vamos a utilizar son 3. La primera, vamos a usar la idea de la potencia enésima con la función. Esto se debe a que acá hay un t por i', y este es el que liga los t, y nos dice menos 1 elevado a n de la derivada enésima con respecto a la transformada de t. Y además, las derivadas, las transformadas de las derivadas. La transformada de la primera derivada, en este caso, correspondería a s, Laplace de i, menos i de 0. Y para la segunda derivada, correspondería a s cuadrado, Laplace de i, menos s, i de 0, menos i' en 0. ¿Ya? Mencionar, aquí podemos hacer los cálculos de inmediato, que tanto la función como su derivada valen 0. Por consecuencia, este compadre es 0, este compadre es 0, y este compadre es 0. ¿Ya? Bien, vamos a calcular cada uno de ellos, que es lo que hicimos anteriormente. Pero acá ya hicimos un pequeño bypass, pero hagámoslo paso a paso. El primero es el Laplace de la segunda derivada, que ya lo tenemos, entre comillas, hecho acá. Entonces sería s cuadrado Laplace de i, y vamos a usar la notación especial de i mayúscula. En cambio, ahora el segundo, tenemos un t i'. Lo que debe ocurrir acá primero es la utilización del teorema de la potencia de involucradas, que nos dice, es t elevado a 1, corresponde a menos 1 elevado a 1, de la primera derivada del Laplace de la primera derivada. Entonces sería menos la derivada, y el Laplace de una derivada, ¿cuál es? Ya lo tenemos acá, casi calculado. S Laplace de i. S Laplace de i. Bien, me voy a tener un segundo acá para conversar algo. Si nosotros queremos derivar esto, ¿qué tenemos que tener en consideración? ¿Se deriva esto? ¿Se deriva de esto? ¿O se deriva el producto? Debe ser el producto, ¿no? El producto. Debe ser el producto. ¿Ya? Vamos a transformar esto en i de s. Recordar que esta función depende de s, entonces al momento de derivar debe ocurrir la regla del producto. Entonces menos den de s por i. Bien, teniendo claro que ocurre la regla del producto, nos quedaría menos la derivada del primero, que es s, sería 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y nos queda i mayúscula derivado. Y con el menos nos queda menos i menos s por i'. Bien, ¿qué nos falta más por transformar? El Laplace de menos 2i sería menos 2i mayúscula. Y el Laplace de una constante ya sabemos que es la constante partido en s. Así que en eso no hay mucho problema. Lo que nos tocaría ahora sería reemplazar todo en donde corresponda y ver qué ocurre. Bien, voy a tomar es i' más ti' menos 2i es igual a 2. Tenemos, entonces, el primer término, que es la segunda derivada, lo tenemos acá arriba escondidito. S cuadrado i más t veces i' transformado, que es todo esto de aquí. Sería, bueno, sacando el menos, sería menos i menos s i'. La transformada de menos 2i sería menos 2i grande. Y la transformada del 2 sería 2s. ¿Ya? Bien, yo quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Qué es esto? Transformamos una EDO de segundo orden a través de una transformada de Laplace para obtener ¿qué cosa?
estricto rigor, una EDO de primer orden, porque tenemos I', mayúscula. Con otras palabras, la transformada derivada. Bien, con eso en mente, vamos a tener que empeñarnos en acordarnos cómo se resuelven las EDO de primer orden. ¿Ya? Ante esta situación, tenemos que ordenarla primero que todo y ver a cuál se parece. ¿Ya? Bueno, como recomendación primero que todo, usualmente cuando ocurre esto, está muy de la mano con los T. Por ejemplo, si tenemos EDOs, que solamente hay un T, siempre se va a reducir a una EDO de primer orden. Si acá hay un T cuadrado, esta EDO se transformaría a otra EDO más sencilla, pero de segundo orden en Laplace. Y si por ese motivo acá hay un T cubo, la EDO que se lleva al mundo de Laplace sería de orden 3. ¿Ya? Todo depende del grado de ese T. Bien, ante esto vamos a ordenar esta cosita. Vamos a juntar las I con las I, primero que todo, y nos va a quedar menos SI', después más S cuadrado, menos 1, menos 2, y es igual a 2 sobre S. Bien, en resumen sería SI' más S cuadrado menos 3, y es igual a 2 sobre S. Ahora, pregunto, ¿a qué EDO se parece? ¿Lineal? Uy, una EDO lineal. Chicos, una consulta. La imagen se congeló, ¿cierto? Se quedó en... Sí, sí, está marcado el... Sí. Pero Sí. Ya. No sé por qué me está fallando Teams. Voy a poner... Es que ahora no me deja compartir pantalla, no, a ver, voy a hacer algo. Veo que dice Ricati. Ya. ¿Qué ven ahora? Como mi escritorio del tablet, ¿no? no. Participantes del Teams. Los participantes, Ya. sí. Sí. Y si le pongo ahora... Chuta, ¿qué pasó acá? Detener. Y si le pongo ahora nuevamente compartir. No, algo pasó con Teams. Segunda vez que me pasa ya. Compartir de nuevo. Ya. Pregunta, ¿qué ven ahora? Nada. Los participantes. Todavía participantes. Ya. Voy a hacer lo que hice con los de complemento, que me pasó exactamente lo mismo. Me voy a salir de la reunión, ustedes van a seguir en reunión y yo vuelvo a ingresar, pero va a seguir grabando todo esto, así que vengo y vuelvo. No, Pato. Está escapando. Hay que copiar en la prueba. A ver la resolución. Sí. El WordPress. Wolfram Alpha. Fuera de broma hay que tener el torpeo. Obvio. ¿Cómo? Escuché todo, por si acaso. Ah, Si tampoco fue tan larga la salida y la entrada, por si acaso. No, lo mismo. Yo muero en la tumba con ustedes. Ya, ahora sí deberían ver mi pantalla. Sí, Pato. Ya, súper. Bien, como estaban comentando, esta EDO que salió resultante corresponde a una EDO lineal, ¿ya? Vamos a tener que hacer un poco recordatorio de la EDO lineal. La EDO lineal, recordemos que tiene una estructura bastante particular. I' más P de X y igual a Q de X. Y recordad que su método de resolución es a través de un factor integrante, que es P de X. Ante esta situación, nos damos cuenta que esta EDO no está normalizada, que es lo que requiere la EDO lineal. Entonces, el primer paso va a ser normalizar. Vamos a dividir por menos 1 partido en S, y nos quedaría I' menos S cuadrado menos 3 partido en S, y es igual a
a menos 2 partido en S cuadrado, ¿cierto? Bien. Entonces, nuestro P de S en estricto rigor acá, para nuestro factor integrante sería menos S cuadrado menos 3 partido en S, que sería en estricto rigor 3 menos S cuadrado partido en S, es decir, 3 sobre S menos S. Ya, lo que nosotros necesitamos como factor integrante, recordemos, es la integral de P de S en ds, en este caso, que sería E, la integral de 3 sobre S menos S en ds, y lo primero sería 3 veces logaritmo de S menos S cuadrado medios. Y si hacemos las propiedades de potencias, nos queda E, 3 logaritmo de S, por E menos S cuadrado medios. Y nos quedaría en estricto rigor el factor integrante, S cubo, E a la menos S cuadrado medios. Bien. Si multiplicamos todo por S cubo, E a la menos S cuadrado medios, nos quedará I prima, S cubo, E a la menos S cuadrado medios, menos S cubo, menos S cuadrado, lo siento, menos 3 partido en S, por S cubo, E a la menos S cuadrado medios, y es igual a menos 2 partido en S cuadrado, por S cubo, E a la menos S cuadrado medios. Es S cuadrado. Ufa, estufa. Bien, esto se reduce a den de S, de I, S cubo, E a la menos S cuadrado medios, y esto es igual a menos 2S, E a la menos S cuadrado medios. Bien, el último paso que nos faltaría sería integrar, para ya encontrar nuestro I. Voy a tomarlo desde acá. Y nos queda lo siguiente. La integral con respecto de S sería I, S cubo, E a la menos S cuadrado medios. La integral de menos 2S, E a la menos S cuadrado medios, de S, más C. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es esta integral? Yo le ayudo con el C. Ahí está. Ah. Falta un medio para. No, un 2. No sé. En estricto rigor sobra el 2. O sea, ¿Cuánto es la derivada de la potencia que tiene la exponencial? S. Menos S, que está acá. Ah, está bien. Está listo, ¿cierto? Entonces, la integral de eso sería 2 veces E a la menos S cuadrado medios. Y si despejamos el I, sería 1 partido en S cubo, E a la menos S cuadrado medios, por todo esto. Más C. Y esto sería, distribuimos, nos damos cuenta que esta exponencial con esta exponencial se fueron, y nos queda el primer término, 2 S cubo más C partido en S cubo E a la menos S cuadrado medios. En otras palabras, el Laplace de la función es igual a 2 veces S cubo más C partido en S cubo, más C por E S cuadrado medios partido en S cubo. Y el último paso que nos falta para terminar es el Laplace inverso para obtener nuestra función I. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es el Laplace inverso de esto? Del 2 partido en S cubo. T elevado a 3, ¿o no? Te elevado a 3. ¿A 3? Menos 3. ¿Menos 3? Pato. Es muy rápido, Pato.
¿Cuánto es el Laplace enésimo de t? O sea, ¿cuánto es el Laplace de t elevado a n? N factorial sobre n más 1, ¿no? No. Sí. Entonces, si le quitamos un 1 al 3, T elevado a 2, T elevado a 2. t al cuadrado. Ya me viejo, ¿por qué hay que pasar y toda la clase acá? Ya, y por último, ¿cuánto es el Laplace inverso de esto? ¿Fracciones parciales o no? Ufa, una Ah. propuesta interesante. Una propuesta interesante. Ya, acá va el comentario. Lo importante o el truco de este problema. Lo voy a dejar expresado como stand-by. Y voy a comentar lo siguiente. Hay una propiedad importante dentro de la transformada de Laplace que dice que una transformada de Laplace existe siempre y cuando el límite de S tiende a infinito de la transformada deba ser 0. Existe. Ya, tengamos esto en mente. Lo voy a copiar para que lo discutamos un poquito y retomamos el ejercicio. Si yo les pregunto, ¿cuánto es el Laplace de t al cuadrado, por ejemplo? Ya lo tenemos listo. Es 2 factorial sobre ese cubo, ¿cierto? ¿Y cuánto es el límite de esto? Límite de S tiende a infinito de 2 factorial partido en ese cubo. 0. 0, ¿cierto? Pero, Y si les pregunto ahora, ¿cuánto es el Laplace de coseno de t? Esto es S sobre S cuadrado más 1. Y si calculamos el límite de esto, de S tiende a infinito, ese es 1. 0. también es 0, ¿cierto? Sí. 0. 0. Bien, pregunta, un pequeño paréntesis. ¿Cuánto es el límite de S tiende a infinito de este compadre? 0. ¿Será 0? Porque está elevado al cubo abajo, ¿no? Sube. ¿No? Pero ¿quién crece más rápido? ¿La potencia o la exponente? O sea, la exponencial. El exponencial. La exponencial siempre va a crecer más rápido que cualquier polinomio. ¿Ya? Una forma de corroborar esto sería que nosotros hiciéramos L'Hopital, porque acá tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Si hacemos L'Hopital, para que creamos que esto da distinto de 0, sería S e a la S cuadrado medios partido en 3S cuadrado. Me faltó el límite. Se va un S con este de acá y nos queda límite de S tiende a infinito de a la S cuadrado medios partido en 3S. Nuevamente tenemos una determinación del tipo infinito sobre infinito, lo cual nos permite hacer L'Hopital una vez y nos queda ya el límite de S tiende a infinito de S y a la S cuadrado medios partido en 3. Y esto, el infinito, lamentablemente es infinito. Lo cual contradice con la proposición inicial, que cualquier transformada de cualquier función, cuando se le calcula el límite al infinito, tiene que ser 0. Siempre. Con eso en mente, para que esta solución exista, ¿qué debe ocurrir con el C? 0. C debe ser 0. Por lo tanto, C es 0, por lo tanto la solución de esta EDO es t cuadrado. Esto es lo que quería revisar de este ejercicio. Hay veces que hay Laplaces inversas que no se pueden calcular porque no existen, por definición, por esto. Si nosotros calculamos el límite de esto al infinito, es 0, efectivamente, pero este no. Y la única forma de salvar el problema es que la constante que está acompañando a ese Laplace que no existe sea 0, sea a cargo y tome valor 0. Esa es una de las tantas pillerías que podría tener Laplace. Pero en este ámbito del Laplace inverso, esta es única. Si es que no sabemos qué ocurre, veamos si calculando el límite se nos va a las pailas, y si se nos va a las pailas, le asignamos el 0 a la constante. Y si no me equivoco, estoy revisando el enunciado, la pauta. ¿Cuál otro problema tiene la misma lógica?
el problema D. El D de la ayudantía también tiene la misma consecuencia. Y eso, chicos, estos son los ejercicios de hoy día. Quedan varios de tarea. Y ojo, estos de acá, algunos son mucho más extensos que otros, así que tengan paciencia. ¿Ya? No es que sean malos o difíciles adrede, sino que puede que uno sea más extenso que otro solamente por su naturaleza. Y, Vale, Pato. y bien, ahondando un poquito más de lo que nos queda de panorama de ayudantías, que son 2 hasta el momento que nos quedan, sería el día sábado y el día lunes. Sería revisar estos 2 teoremas que nos quedan pendientes y estos de acá, ¿ya? Que espero que podamos verlo el sábado. ¿Por qué digo espero? Porque esto queda bajo lo que me diga la profe. Si la profe me dice, oye, ¿sabéis qué? No lo voy a preguntar, no lo revisamos. ¿Ya? Pero quiero preguntarle porque ha pasado en un complemento que la profe no pasó una materia. Ojo, esto no en este contexto. No pasó una materia y la pregunto. En este caso sí la pasó, pero quiero saber si la va a preguntar. ¿Ya? Y creo que fue Mario el que preguntó por WhatsApp si es que voy a subir un ejercicio del estilo de este tipo. ¿Ya? Que era como con ramas. Las Otra ramas van persona, sujetas. pero igual vale para practicar Ah, ya. también. Sí, es que no me acordaba quién lo escribió. Mi memoria es un poquito lenta. Todo queda sujeto a esto, a la función Heaviside. ¿Ya? Si es que no va a preguntar función Heaviside, resolver estos problemas no va a ser necesario. Pero si lo va a preguntar, vamos a tener que estudiarlo. ¿Ya? Pero eso va a quedar para el sábado. Ok, Pato. Ya. Hay Y que eso, rezar para chicos. que no entren. Entre comillas, sí. ¿Ya? Bien, bueno, moraleja hoy día, hay que estar atento ante los Laplace inversos, ¿ya? Porque todo depende de qué tan rápido seamos resolviendo el Laplace inverso. Y lo segundo, fracciones parciales, ¿ya? Nos van a perseguir de aquí a la quebrada G. Y con eso estamos por hoy día. Gracias, Pato. Te pasaste. Ya. ¿Alguna duda, consultas, inquietudes? Pato, ¿podéis subir un poquito donde estáis resolviendo, ¿no? Que no alcancé a copiar algo? Ah, ¿del último? Voy. Sí, el último. Pato, está toda la ayudantía Un poquito con por pauta. arriba, ahí. Eso, gracias, Pato. ¿Cómo fue la última pregunta? Pato, si esta ayudantía está con pauta, que no revisa aula. Está completa, de pie a cabeza. Ah, ya, súper, gracias. Nos estaríamos viendo... Ah, el compañero está copiando. Me avisa y ahí finalizamos. Con eso ya estamos listos, chicos. Si quieren hacer vida social también, bienvenido. Oigan, alguien mandó una foto de un calendario que decía que el primero no podían hacer certamen o algo así. ¿Eso es válido? Buena pregunta, porque ese calendario está pensado para el diurno. Obvio. Nada está pensado para el... Espera, Vicerrectoría Académica, ¿cierto? BRA. A ver. Oye, pero una consulta, ¿no le habían pedido, habían hablado por el WhatsApp que querían cambiar la prueba para el 2, para un jueves? O sea, yo pregunté, pero había gente que ya había hecho planes y está bien. Yo lo hice subvención. Ya, ok. Yo creo que podrían preguntarle de forma inocente a la profe de que si el calendario que mandó Vicerrectoría Académica aplica para el vespertino. Pero ahí la palabra clave es Vicerrectoría Académica. La Xbox. De hecho, sí, voy a aprovechar Podría esta ser un parte. arma de doble filo eso. No, o sea, como una pregunta